Entonces, seguimos en nuestra serie sobre la familia y hoy estamos en Efesios 5 y vamos a leer los primeros versículos de 22 a 25. Acompáñame en Efesios 5 de 22 a 25. Recuerdo que en esta predicación, en estas palabras, no estamos por hablar de nuestros derechos, sino vamos a hablar de nuestra responsabilidad. Esposas, sometéis a sus propios esposos como al Señor, porque esposo es cabeza de su esposa, así como Cristo es cabeza y salvador de la iglesia, la cual es su cuerpo. Así como la iglesia se sometió a Cristo, también las esposas deben someterse a sus esposas en todo. Esta palabra, someterse, encontramos en el libro de Efesios, creo 21, 23 veces. Y esta palabra está tomado de Génesis capítulo 2. Encontramos ahí en versículo 31 que Pablo está haciendo referencia de la creación del hombre y mujer. Y vemos que la sumisión no es algo establecido por Dios después de la caída del hombre, sino algo establecido por Dios antes de la caída. Pero eso no quiere decir que no son iguales. Dios creó el hombre y la mujer iguales. Vemos eso, si quiere, en Gálatas 3:28. Pero dice aquí que deben sujetarse a su esposo. No a los demás, sino a su propio esposo. Pero dice como al Señor. No deben sujetar su esposa en cosas que realmente no cuadra con la palabra de Dios. Mientras que está sujeto a cosas que no cuadra, que no está fuera de la palabra de Dios, estamos llamados de sujetarse en el Señor con reverencia para la gloria del Señor. Quiero mostrar un ejemplo de cómo deben ser esta sumisión. Acompáñame un momentico a Filipenses 2 y vamos a leer de versículos 5 a 7. Esposas, toma esa actitud de ustedes que deben ser como de Jesucristo, quien, siendo por naturaleza Dios, no considera a sí mismo igual a Dios, como algo de aferrarse. Por lo contrario, Él rebajó voluntariamente y tomó la naturaleza del siervo, haciendo semejante a los seres humanos. Jesús estaba dispuesto de sujetarse a ser un siervo, a sujetarse al Padre. Así también es un ejemplo para las esposas. Y algunos quizás preguntan, ¿por qué? Y vemos esto en versículo 23. ¿Por qué? Y aquí vemos una respuesta paralela. Pudimos ver que como esposo en la cabeza de la esposa, Cristo en la cabeza de la iglesia. Ahora, ¿qué significa cabeza? ¿Qué debe ser la cabeza de hogar? Lo que podemos ver en este versículo, quiero mencionar dos cosas. Vamos a ver cómo Jesús es la cabeza de la iglesia. Primeramente, Él es el salvador de la iglesia. Él es quien provee la salvación por la iglesia. Y el segundo, Él es la autoridad, Él es la cabeza y líder de la iglesia. Entonces, esposos, nosotros ahí tenemos una responsabilidad. Aquí, aunque está hablando con las mujeres, tenemos que llamar la atención porque nosotros tenemos que amar nuestras esposas y tenemos que cumplir el rol de Jesús a la iglesia. ¿En qué quiere decir eso? Tenemos que proveer
para la mujer lo que ella no puede proveer. Nosotros somos incapaces de proveer nuestra salvación. Jesús tuvo que proveer a nuestra salvación. Entonces yo pregunto, hombres, ¿qué necesita su esposa? ¿Qué cosas deben proveer por ella? Tenemos que proveer protección. Tenemos que proveer varias cosas y vamos a enfocar eso un poquito más cuando hablamos del rol de esposo. Pero Cristo santificó a la iglesia. Y así los hombres deben trabajar en santificar sus esposas. Ahora, nosotros como esposas tenemos una responsabilidad. Tenemos una responsabilidad grande de dirigir el hogar. Porque nuestras mujeres, nuestras esposas, tienen que sujetar a nosotros. Tienen que sujetar a nosotros mientras que nosotros estamos proveyendo por ellos y siendo el líder de la iglesia. Quiero mencionar cómo Jesús está proviendo por la iglesia como ejemplo por los hombres. Acompáñame un momentico a Efesios 1 y quiero leer versículos 20 a 21. Efesios 1, 20 a 21. Que dice así: y Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó entre los muertos y sentó a su derecha en regiones celestiales, muy por encima de todos los gobernantes y autoridades, poder y dominio, y cualquier otro nombre que se invoca, no solo en el mundo, sino también en el venidero. Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo y los dio como cabeza de toda la iglesia. Esta es el cuerpo y la plenitud y aquel que llena todo por completo. El Padre dio a Jesús todo lo necesitaba para servir la iglesia. Dios ha dado a los hombres la capacidad de proveer y servir. Otro versículo que quiero compartir es de Efesios 4, 15 y 16. Más bien, a vivir en verdad, con amor, creciendo hasta ser en todo como aquel que es la cabeza de Cristo. Por su acción, todo el cuerpo crece y edifica en amor, sostenido y ajustado por todos los ligamentos, según la actividad propia en cada miembro. Ve lo que está pasando aquí. Jesús está proviendo por todas las necesidades que la iglesia tiene. Entonces, hombres, nosotros tenemos una responsabilidad de pensar cuáles son las necesidades de nuestras esposas y cómo podemos proveer por ellas. Como Cristo proveó para la iglesia, así debemos amar a nuestras esposas. Entonces, a veces son difíciles. A veces son difíciles de servir y ayudar a nuestra esposa. Y ahí predicando, a veces es muy difícil. Porque yo sé que yo no estoy cumpliendo con todo lo que yo estoy diciendo. Entonces a veces siento como hipócrita, pero yo tengo este reto delante de mí de seguir cada año de nuestro matrimonio, de trabajar más fuerte en esta área. Pero dice una cosa aquí interesante, que Dios nos amó, Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces yo estaba pensando en el matrimonio, en una situación muy difícil. Entonces yo estoy mirando a Jesús amando un amigo, mostrando el amor. Y yo sé que a veces en el matrimonio llega a ser casi enemigos. Pero el ejemplo de Jesús es, sea lo que sea, tenemos esta responsabilidad de amar nuestra esposa
como Jesucristo, su ejemplo. Dice aquí en versículo 24, en todo, obedecerlo en todo, someterse a su esposa en todo. Lo que quiero animar a las hermanas de la iglesia, a las esposas, que somos iguales. Yo creo que las mujeres pueden cumplir con muchos papeles en el mundo, pero primordial en todas las decisiones que toma como mujer, como esposa, no deben dejar que su sumisión a su marido sea el número uno. Se pueden hacer un trabajo, pero si complica de sujetarse a su esposa, mejor no hacerlo. Pero aquí también la palabra en todo debe ser en todo lo que está bajo la dirección y la dirección de Dios. Entonces, ¿cómo podemos resumir el papel de mujer, la esposa? Vemos aquí que deben someterse, reconocer y honrar ese marido, esa esposa que tiene tantas responsabilidades. Entiendo que tiene un trabajo tan duro, la esposa debe que respetar y honrar. Pero nunca deben dejar que Jesucristo sea su primera autoridad. Su responsabilidad, su misión de su marido deben ser bajo de la dirección de Dios. Nunca deben quitar la autoridad de Dios por la autoridad de su marido. Jesús siempre es primero en todo. Ahora, seguimos. Versículo 25. Ya hemos dado más duro hasta los esposos. Esposos, ama a su esposa como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella, para hacerla santa, purificado, lavado con agua mediante la palabra, para presentarla a sí mismo como una iglesia radiante, sin mancha, ni arruga, ninguna otra imperfección, sino santa e intachable. Ahora, la manera que podemos medir en mujeres su sumisión, a veces está siendo sujeto. Pero la medida del hombre es cómo está amando a su esposa. Y dice aquí en versículo 25, ama sus esposas. Es interesante que hay 3 palabras en el griego que se pueden usar para la palabra amor. Primeramente, tenemos una palabra eros, que es un amor sexual romántico, pero no esa palabra que está usando Pablo. Hay otro que es filia, que habla de amor entre una familia, pero aquí en esta palabra en griego es agape. Y ese amor agape, está enfocado en no pensar en sí mismo, pensando en los intereses de los demás, motivado principalmente por los intereses de otra persona, el bienestar. Así es como Cristo ama a la iglesia, poniendo a ellos para servir. Yo tenía una foto que quería traer, pero se quedó en el ordenador, una foto de un señor sentado frente de tele, mirando el televisor, y otra foto de Jesús lavando los pies. Y aquí lo que estamos tratando de enfocar, que lo que nosotros como esposa deben pensar es el rol de Jesús, que nuestra responsabilidad es de servir a nuestras esposas. Entonces, ¿cómo ama Jesús a la iglesia? ¿Cómo los hombres deben amar a sus esposas? Aquí una palabra clave encontramos en el versículo 25, que Él se entregó por ella. Vemos en 26, para hacerla santa, purificando, lavándola, para presentarlo sin mancha delante del Señor.
Entonces, ¿qué podemos hacer como hombres? ¿Cómo podemos amar? ¿Qué pueden ser nosotros para nuestras esposas lo que ellos no pueden hacer por sí mismos? Ahí queremos compartir que podemos servir a ellos. Podemos compartir la palabra de Dios. Una manera que se podemos alabar a nuestras esposas a través de la palabra. Dice Juan 15:3, ustedes ya están limpios por la palabra que les ha comunicado. Nosotros los esposos tenemos la responsabilidad de limpiar nuestra esposa a través de la palabra. Juan 17:17 dice, santificados en la verdad. Tu palabra es la verdad. Yo creo que en este pasaje Pablo pudiera estar pensando en la boda judía. Y una cosa interesante es que en una boda judía, antes del matrimonio, la novia tiene que hacer un baño especial de purificación. Y los judíos tienen este baño que se llama Kilvel. Y es un baño hecho supuestamente con agua que ha caído del cielo o ha recogido de un río. Tiene que ser agua puro. Y una cosa interesante es que antes del matrimonio, la novia tiene que ir a este baño y bañarse, simbolizando, purificando para tu marido. Y es interesante que cuando entrega el anillo en el matrimonio, el novio dice a su novia, he aquí, eres santificado para mí. He aquí, es santificado para mí. Algo simbólico que ya la novia está entregado a su marido puro, bella, santificado para él. Yo creo que hay una semejanza entre ese baño antes del matrimonio y nuestro bautismo a entrar a relacionarse con Jesús. Tú puedes imaginar si la novia judía decía, bueno, yo no quiero meterme en el baño antes de mi matrimonio. Puede ser otra cosa, puede poner este vestido, pero bañarme no quiero hacer eso. Sería muy raro, porque ese es algo simbólico, es la purificación. Y yo creo que tenemos que entender la importancia para la iglesia cristiana el bautismo. En un sentido, Jesús fue bautizado por nosotros. Se enterró, murió en la cruz del Calvario, se bajó, se enterró y se levantó en el tercer día. Entonces debemos seguir su ejemplo como cristianos. Tenemos que estar dispuestos de bautizarnos. Ahora, ese bautismo no nos purifica, pero es algo simbólico de que Jesús en el cruz del Calvario pagó todo nuestros pecados, nos santificó y así muriendo con Cristo, levantámonos sin mancha, sin pecado, perfecto, listo para entrar en su reino, para glorificarle como santos. Entonces, ese rito una ordenanza que Dios ha dado a la iglesia para mostrarnos la importancia de esta purificación. Yo estaba leyendo hoy en la lectura que nos corresponde, que es Ezequiel, capítulo 16. Es interesante que en esta lectura Jesús el profeta está hablando de un matrimonio. Y en los primeros versículos de 16 al versículo de primeros 8 versículos, Dios recogió una novia en el campo. Y esa novia estaba muy sucio y está un poco feo los primeros versículos. Pero agarró esa novia y lo adornó
y lo hizo muy bella, preparando a esta novia para ser su novia. Y en versículo 8 de capítulo 16 dice: tiempo después pasé de nuevo para ti y miré, estaba en la edad de amor. Extendí entonces mi manto sobre ti y cubrí tu desnuda. Me cometí a hacer alianza contigo y fuiste mía, la afirmó el Señor omnipotente. Versículo 9. Ya hizo el compromiso. Vemos algo semejante a lo que pasó con Boaz y Ruth, que cubrió con el manto pidiendo el matrimonio. Y versículo 9. Te bauticé, te limpié la sangre y te perfumé. Y aquí es algo simbólico del Señor purificando su novia. Y es triste lo que pasó al final de ese capítulo, porque Dios provió todo por esa novia, pero fue muy rebelde. Y lástima que así somos nosotros mucho tiempo, que somos rebeldes. Dios ha hecho tanto por nosotros y nosotros tan rápido de ser rebeldes. Pero esa idea, como Cristo limpió y purificó su novia, la iglesia, así también debe ser nuestro esfuerzo como hombres para purificar con la palabra de Dios, con muchas maneras, a nuestras esposas. Antes hablamos del ejemplo de Jesús, que lavó los pies de sus discípulos. Yo recuerdo en el matrimonio de mis hijos, mi hijo mayor, durante el matrimonio, cada quien lavó los pies del otro. Y algo simbólico, muy bonito, que quería servir uno a otro. Dice en versículo 27, para presentarlo sin mancha, ninguna otra imperfección, santa, intachable. Vemos en Colosenses 1:28, que dice: a este Jesús proclamamos, aconsejando y señalando a todos sabiduría y a todos los seres humanos para presentarlos todos perfectos delante de Él. Mire cómo Jesús está trabajando día tras día para purificarnos, para dejarnos sin mancha. Cómo el esfuerzo que está haciendo. Mire lo que dijo en Hebreos 12, que quien por el gozo delante estaba dispuesto Jesús de ir a la cruz del Calvario para pagar el precio de nuestros pecados. Entonces, qué bonito ese amor, este sacrificio, qué ejemplo, qué trabajo que tenemos nosotros como hombres. Versículo 28. Asimismo, esposos deben amar a su esposa como su propio cuerpo. El que ama a su esposa le ama a sí mismo, pues nadie ha obligado jamás a su propio cuerpo. Al contrario, lo alimenta y lo cuida, así como Cristo hace con la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Por eso dejará el hombre su padre y madre y se unirá a su esposa, y los dos llegarán a ser uno solo cuerpo. Eso es un misterio profundo. Yo me refiero a Cristo y la iglesia. En todo caso, cada uno de ustedes ama también a su esposa como a sí mismo, y la esposa respeta a su esposo. De nuevo aquí en versículo 28, la palabra amor es ágape. Maridos tienen que amar no solamente la belleza de su mujer, pero tienen que hacer todo posible para que sea más hermosa. Ese es el amor que debemos tener. Hay que amarlo como su propio cuerpo. Es interesante que en estos versículos Pablo está usando el ejemplo en Génesis 2. ¿Y qué pasó en el Génesis 2? Vemos que Dios tomó la costilla del hombre y de esta costilla hizo la mujer. Y lo trajo la mujer al hombre.
Es algo para mostrarles que son uno porque viene de la misma costilla. Son uno cuerpo. Entonces, tenemos que mostrar ese amor. Es interesante que Jesús no queja. O Jesús no nos abandona cuando nosotros pecamos. Él es fiel y justo de perdonarnos de todo. Yo escuché esta semana una frase que me gusta mucho, que dice, quejando de Dios es un pecado, pero quejando a Dios es un salmo. Escucha, quejando de Dios es un pecado, pero quejando a Dios es un salmo. Entonces, nosotros tenemos ese privilegio de entrar a la presencia de Dios y explicar cómo está nuestro corazón, los dolores, los problemas, todo lo que tenemos. Y Él está ahí dispuesto de escucharnos. Nuestros problemas, debilidades, depresiones, enfermedades, nuestros errores, nuestras tristezas, dolores, penas, irritaciones, todos son unas oportunidades de ir a la presencia de Dios a presentarlo. Y Él está allá dispuesto de escucharnos. Ahora, hombres, esposos, ¿cómo estamos nosotros poniendo esa misma actitud de Cristo hacia nuestras esposas cuando tienen necesidad? Yo sé que no he llegado. Tengo que mejorarme mucho en esa área. Pero qué bonito tener ese ejemplo. Qué responsabilidad, qué recto tenemos nosotros como hombres de proveer áreas que faltan a nuestras esposas. Dice aquí también que el hombre y la mujer deben dejar sus padres. Deben dejar a sus padres porque para que llegue a ser uno con su marido, tiene que dejar ser controlado por tus padres. Ya en este matrimonio, ya su padre no tiene palabra, no tiene la última palabra. Quien tiene la última palabra es quien es la cabeza. Entonces está llamando aquí de dejar a ser controlada por su padre. Pero aquí es algo muy interesante, que está hablando de un misterio. Ahora, no sé si has pensado en eso, pero tú regresa conmigo a Génesis capítulo 2, cuando Dios estaba haciendo Eva para Adán, y lo trajo para juntarlo como un matrimonio. Aquí está un misterio, y yo me imagino, según ese pasaje, que cuando Dios creó el matrimonio, está pensando en su iglesia. Y el misterio que vemos aquí es que el matrimonio creó Dios para simbolarnos, para ayudarnos a entender el amor que deben tener entre Cristo y la iglesia. Entonces, una razón que Dios creó el matrimonio es para ayudarnos a entender cómo debe ser el amor entre Cristo y la iglesia. Y para ayudarnos a entender eso, nos dio el matrimonio. Nos enseña a las mujeres cómo tener respeto a tu esposa, y está enseñando a nosotros, hombres, esposos, de cómo amar. Qué bonito ese misterio. Ahora, Pablo está haciendo algo aquí muy claro. Por eso dejará el hombre su padre y madre y unirse con su esposa, y los dos llegan a ser un solo cuerpo. Pablo está enseñando, y Jesús también citó ese mismo pasaje cuando preguntaron a él sobre divorcio.
Pero es un pasaje clave para enseñarnos de iglesia que Dios no está de acuerdo con la poligamia, ni la promiscuidad, ni la disolución del matrimonio. Dios no está de acuerdo con el divorcio. Tú puedes imaginar, siendo cristiano, si Dios dice a nosotros, ya basta. Ya no pueden soportar más su actitud hacia mí. Rebelde, no sujeta, no me ama, te divorcio. Sería algo fatal, triste, ¿no? Pensando que por toda eternidad estamos separados de Dios. Pero nuestro Dios no es así. Cuando Él nos salva para siempre. Y por eso Pablo está diciendo a nosotros la importancia del matrimonio. Que el matrimonio debe ser uno solo carne por toda la vida. Y en esta iglesia, eso es lo que queremos predicar. Que mire, si tiene problemas en su matrimonio, hay esperanza. Dios puede ayudarle. Y lo que vamos a luchar es para que nunca separa en esta iglesia ninguna familia. Porque tampoco queremos ser separados de Cristo. Cristo no quiere el divorcio y nosotros tampoco. Es un misterio profundo, pero qué bonito que tenemos ese ejemplo. Cómo amar a Dios, cómo Cristo amó a la iglesia y entregó así por ella. Entonces, resumiendo esta parte para los hombres, su matrimonio debe ser un ejemplo del Evangelio. Esposos, esposas, deben ser un ejemplo de Cristo amando a la iglesia y la iglesia amando a Cristo. En el matrimonio, cada cónyuge deben buscar no su propio gozo, sino el gozo del otro. Tenemos que servir uno a otro. Así necesitamos matrimonios así en nuestra iglesia. Entonces yo quiero terminar enfocando un poquito en la responsabilidad de los padres a los hijos, pero también pensando en el hombre como la cabeza de hogar que es responsable de ver que hay disciplina como los niños. Ve lo que dice Efesios 6, de 1 a 4. Hijos, obedecen a su Señor a vuestros padres, porque eso es justo. Honra a tu padre y madre, que es el primer mandamiento con una promesa, para que te vaya bien y sea larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no probéis la ira a vuestros hijos, sino criarlos. Es interesante que esa palabra, criarlos, es la misma palabra en griego que deben tener el marido hacia esposa, cariño, sirviendo, sino criarlos en la disciplina y en la amonestación del Señor. Entonces, brevemente, aquí tenemos 3 cosas que tiene que ser el niño. Primeramente, tiene que obedecer a sus padres. Y una cosa interesante es que la obediencia retardada no es obediencia. Tiene que decir sí mamá, sí papá, no cuando es conveniente a ti. Entonces hay que obedecer. Segundo, hay que honrar a sus padres. Pero ahí viene una promesa para que tenga largos días. Yo creo que pudimos ver ese en la historia del mundo. Cuando hay niños organizados que sujetan a su padre, se crían bien, van a ser una bendición en la comunidad. Y normalmente vive por largo tiempo. Pero los niños rebeldes, muchos se llegan a cárcel o peleando, luchando, y su vida está corta. Pero ahora, padres, esposos, tenemos algo aquí
importante que quiero enfocar, que dice, no provoquéis la ira a vuestros hijos. Y una cosa que mi hermana me dio cuando mis niños eran pequeños, dice que la manera en que podíamos provocar la ira, la confusión entre nuestros niños, es de no señalar cuáles son los límites en la casa. Entonces no podemos regañar al niño si no hemos enseñado cuáles son los límites. No se puede regañarle si todavía no había enseñado y mostrado cuáles son los límites que se pueden llegar en la casa. Entonces, tenemos una responsabilidad de pasar tiempo enseñando a los niños, pero me gustó 6 cosas, y con eso terminamos, que dio un comentario sobre este versículo, William Hendricks, y dio 6 maneras en que podemos provocar la ira en nuestros hijos. Primeramente, cuando estamos sobre protección. A veces hay padres que todo el tiempo están no dejando sus niños salir todo el tiempo, protegido. También mostrando favoritismo. Puede ser que en su familia había uno que recibió favoritismo de un padre y sabemos que ese causa problemas. Cuando uno desanima, con desánimo, también crea confusión en el hijo. También, a veces los padres, déjame leerlo, por no tener en cuenta el hecho que el niño está creciendo, tiene derecho a tener sus propias ideas y no necesita ser una copia exacta de tu padre para tener éxito. Entonces a veces los padres les gusta controlar todos los detalles y trata de crear un igual de sí mismo. Pero tenemos que dar a los niños la oportunidad de ser independientes, de ser creativos, de ser su propia persona. Pero también la negligencia y también palabras amargas. Quiero regresar al versículo 21 de Efesios 5. Aquí está un mandamiento en versículo 21. Sometaos unos a otros en la reverencia de Cristo. Pablo nos ha explicado cómo hacemos esto los esposas, cómo hacerlo los esposos, cómo hacerlo los niños. Es un mandato. Pero hermanos, nosotros no podemos ser solos. Necesitamos la ayuda de otras personas en la iglesia. Tenemos que orar uno por otro. Tenemos que discutir cómo pueden mejorar la situación con mis esposas. Entonces necesitamos amigos en la iglesia con quien podemos compartir, con quien podemos exhortar uno a otro. Que Dios nos ayude en estas semanas y esta semana que viene de poner en práctica lo que Pablo está enseñando en este capítulo. Oremos. Señor, te damos gracias por ese pasaje. Realmente es una maravilla de entender tu ejemplo, lo que tú has hecho por nosotros. Que realmente nosotros no merecemos todo lo que has hecho por nosotros. Y Señor, nosotros necesitamos como maridos, como esposos, este mismo amor para nuestras esposas. Ayúdenos, Padre, de poner el gozo delante de nosotros, de presentar a nuestras esposas puro, perfecto en tu llegada. Ayúdanos a ser, Señor, los esposos que nuestras esposas van a tener gozo en respetar y honor. Y Señor, no podemos hacerlo solos, necesitamos la ayuda tuya, necesitamos ser guiados por Espíritu Santo. Y gracias por ese regalo que tenemos. Gracias por la iglesia, donde pudimos ayudar uno a otro. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.